Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, que lo comentaba hace un momento con los miembros del Presidium, es en realidad un día de celebración y de fiesta. La frontera norte se caracteriza por tener un mercado laboral muy dinámico, que absorbe una cantidad importante de mano de obra proveniente de distintas partes del país. Es, como se sabe, la última frontera para muchos de los migrantes potenciales hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos llegan a esta zona del país y deciden buscar una última oportunidad antes de emprender el peligroso y riesgoso camino hacia otro país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. En la medida en la que puedan encontrar una oportunidad laboral mejor remunerada de la que tenían en sus comunidades de origen, quizá muchos de ellos desistan de abandonar el país y opten por seguir contribuyendo con su esfuerzo y su talento al desarrollo de México. En este sentido, el aumento en el salario mínimo que hoy se propone busca ofrecer un mejor nivel de vida a muchos de nuestros connacionales que de otra manera optarían por emigrar. Por otro lado, en los últimos años, el número de mexicanos que ha sido deportado o repatriado al país ha crecido de manera considerable. Muchos de ellos son trasladados únicamente a los cruces fronterizos y ante la ausencia de recursos para regresar a sus comunidades de origen o ante la expectativa o posibilidad de regresar a los Estados Unidos, han optado por quedarse a vivir o trabajar en la frontera norte. En parte por ese motivo, los indicadores socioeconómicos y las condiciones de vida en varias ciudades fronterizas se han deteriorado significativamente. Es por ello que se convierte en un imperativo fortalecer la economía de la frontera y promover acciones que se traduzcan en un mayor dinamismo de la economía en esa zona del país. En ese sentido, tanto las medidas fiscales que se han propuesto para la zona fronteriza como el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores en la parte más baja de la escala salarial se convertirán en elementos que contribuyan a la dinamización de la zona norte del país, al fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos y a mejorar los incentivos para establecer nuevas empresas y negocios en la región fronteriza. Así, el aumento al salario mínimo en la frontera se convertirá en un elemento que contribuirá de manera decidida al fortalecimiento del mercado interno en la zona fronteriza, ya que mejorará significativamente la capacidad de compra de miles de trabajadores mexicanos. La economía de la frontera se caracteriza, al igual que el resto del país, por tener un carácter predominantemente informal. Hoy se sabe que un aumento del salario mínimo se puede convertir en un fuerte incentivo para que algunos trabajadores abandonen las actividades informales en busca de un empleo formal ante la perspectiva de mejorar sus ingresos y de recibir algunas prestaciones laborales adicionales. En este sentido, un mejoramiento de los ingresos en la formalidad puede contribuir a reducir la muy alta tasa de rotación laboral que se observa en muchos sectores productivos de la zona fronteriza. Así, el fortalecimiento del salario de los trabajadores puede ayudar significativamente a las empresas a reducir los costos de entrenamiento y de contratación de la mano de obra y a reducir la incertidumbre sobre la estabilidad de la plantilla laboral de las empresas establecidas en esta zona del país. El aumento en el salario mínimo en la frontera norte, y esto hay que aclararlo y decirlo muy enfáticamente, no tendrá implicaciones inflacionarias. Esto se debe no solo a que el impacto en los costos de producción será relativamente pequeño, sino que cualquier posible aumento en estos será más que compensado con las reducciones propuestas en las tasas impositivas que también se aplicarán en esta zona del país. En este sentido, el aumento al salario mínimo tendrá fundamentalmente efectos positivos en la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos y prácticamente efectos nulos en otras dimensiones como la inflación o el desempleo.
En resumen, existen diversas razones para pensar que el aumento del salario mínimo en la frontera norte puede ser una poderosa herramienta de política que contribuya de manera simultánea al mejoramiento de los ingresos de los trabajadores mexicanos, a retener la capacidad productiva y el talento de potenciales migrantes, a fortalecer el mercado interno e incluso a reducir la rotación laboral y los costos de entrenamiento para las empresas establecidas en la región fronteriza. Además, esto podrá lograrse en combinación con otras medidas de carácter fiscal, sin que existan presiones inflacionarias, por lo que se trata de una propuesta de política innovadora que se espera redunde en una mejoría significativa en los niveles de vida de la población de esa zona del país. Estamos seguros de que el aumento del salario mínimo en la zona fronteriza será una de las medidas más importantes para reactivar a la economía de esta región, con lo que se podrán generar más y mejores oportunidades de empleo. Y con ello, también se espera contribuir a la muy necesaria y anhelada pacificación del país. Con medidas como esta, el Gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador refrenda su compromiso con los trabajadores mexicanos y honra la palabra empeñada en las múltiples giras realizadas a lo largo de la frontera del país. Muchas gracias.